Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela y soy terapeuta y astróloga. El día de hoy voy a hablar con ustedes con respecto a los planetas y los planetas que voy a hablar son los siguientes, el Sol y la Luna. Muy bien, empecemos. El Sol y la Luna. Vamos a ver el índice. ¿Qué es el Sol? La simbología del Sol, características del Sol, signo y casa asociada. También vamos a observar la mitología con la que se relaciona y el Sol en cada signo. Luna, que es la luna, la simbología, también las características, los signos y casas asociadas también. También con respecto a la mitología y la luna en cada signo. Muy bien, vamos a empezar con lo que es el sol. ¿Qué es el sol? El sol tiene una representación muy importante en nuestra carta, tanto como el ascendente y la luna. La simbología del sol. En la simbología del sol nos habla sobre la conciencia, la identidad, la personalidad. Eso quiere decir que nos habla desde algo mucho más interno y personal. La energía vital, la fuerza y la creatividad, esas son las representaciones más importantes que vamos a tomar con respecto al sol, nos va a hablar sobre esa fortaleza interior también. La autoridad, el poder, la responsabilidad. Es muy importante también tener en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque el sol representa esa autoridad, el liderazgo, ¿no? El poder avanzar y tener esa seguridad de poder hacer las cosas. También nos da esa responsabilidad, la iluminación, la sabiduría y la comprensión. Esto también es parte de la simbología del sol porque nos habla de poder iluminar aquellos aspectos que no se hacen a simple vista consciente. El centro del ser humano. Como hablaba, tanto como es la conciencia y la identidad personal, el sol es parte del centro de nuestro, es lo más profundo, es el yo, lo que yo demuestro, lo que yo soy, pero internamente, no es externamente. Muy bien. Las características del sol. ¿Cuáles son las características del sol? Las positivas son el liderazgo y la creatividad. Cuando una persona con su sol en la parte positiva, nos va a hablar bastante que es una persona que va a liderar, no solamente consigo misma, va a trabajar su propio liderazgo para también poder enfocarlo en otras áreas de la vida. Esto es muy importante porque en donde se ubica el sol es donde nos va a indicar la parte en la que nuestra carta o en la parte de la vida en la que nosotros vamos a tomar ese liderazgo. Y por lo tanto también es la parte en la que pues vamos a destacar. Creatividad. El sol de por sí es una representación de la creatividad también. Es muy importante poder tomar en cuenta de que con esa energía interna nosotros nos llegamos a expresar cuando nosotros estamos en contacto con ese yo nuestro o en nuestra propia naturaleza interna, es cuando nosotros nos conectamos con nuestra creatividad y nuestra expresión. Cuando el sol está mal enfocado o no está trabajado, llega a caer a su característica negativa. Una de ellas es el orgullo. No, cuando una persona está desequilibrada, no he trabajado en su liderazgo, en su personalidad, en su interior, siempre va a tener esa característica de caer al orgullo. ¿Por qué? Porque cuando cae el orgullo es cuando también esa persona va a creer que solamente es el centro de todo, ¿no? No va a tener esa empatía para con los demás.
También con respecto a otra de las características negativas es la dominación. ¿Por qué la dominación? ¿Por qué? Porque cuando esa persona no trabaja su fortaleza interna y no lo sabe manejar, lo va a enfocar y lo va a llevar a dominar al otro, ¿no? Con respecto a eso también es muy importante tener en cuenta la casa donde cae el sol. A esa casa va a haber pues esa característica. Muy bien, signo y casa. El sol es el regente del signo de Leo. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando nosotros tomamos o veamos la carta natal, es donde vamos a poder observar que la regencia es muy importante. ¿Y dónde está ubicado el regente de Leo, no? Con respecto a la casa con la que está asociada y tiene mucho que ver es la casa 5, más no es la misma energía o no es la misma expresión, pero tiene mucho que ver y hay muchas relaciones, ¿no? Está correlacionada, más sin embargo, no es la misma característica o la misma descripción de lo que es la casa 5, más sin embargo, tiene esa relación. Muy bien, vamos a ver la mitología. En la mitología, el sol está muy asociado también con el dios Helios en la Grecia, ¿no? ¿Qué es lo que representa el dios Helios? El dios Helios tiene esa representación del el ego y la conciencia. También nos habla del liderazgo y poder, y la vitalidad y la salud. Este Dios tiene esas asociaciones con respecto a estas características, ¿no? También la creatividad, de la espontaneidad, la claridad y la vigilancia. ¿Por qué estas características, no? Porque dice que el Dios Helio tiene esa función, cumple esa función en nuestro planeta como arquetipo, ¿no? Como es un arquetipo del que se asocia el sol. Entonces, esta es la representación más cercana, por no decir la más certera para este tipo de planetas. Muy bien, el sol en signos. El sol en Aries nos habla de una persona que va a tomar acción, va a tomar la iniciativa de la aventura, el liderazgo, la pasión. El sol en Tauro. El sol en Tauro nos va a hablar de un sol con estabilidad, seguridad o una persona que le gusta bastante la sensualidad y la determinación. El sol en Géminis. El sol en Géminis nos va a hablar de una persona muy comunicativa, también una persona que tiene mucha versatilidad y también mucha curiosidad. El sol en cáncer nos va a hablar de una persona que tiene mucha emocionalidad, que tiene mucha sensibilidad y también le gusta mucho la lealtad. El sol en Leo. El sol en Leo nos va a hablar de una persona que tiene mucha creatividad, como está en su casa, es regente de ese signo. También va a hablar de la confianza, de la generosidad, también con respecto al orgullo, ¿no? Pero en una manera positiva. También con respecto al liderazgo. El sol en Virgo. El sol en Virgo va a hablar una persona que va a ser muy analítica, crítica, también con respecto al servicio, ¿no? El sol en Libra. El sol en Libra nos va a hablar de una persona que le gusta bastante la armonía, el equilibrio, la belleza, ¿no? El sol en Escorpio. El sol en Escorpio nos va a hablar que es una persona que le gusta bastante la intensidad, la pasión, la transformación, el misterio. El sol en Sagitario. El sol en Sagitario nos va a hablar de una persona que le gusta bastante la aventura, la expansión, también la filosofía, el optimismo, ¿no? Con respecto al sol en Capricornio, nos va a hablar de una persona trabajadora, disciplinada, estructurada. Con respecto al sol al Acuario se manifiesta con la innovación, la humanidad, la independencia. Con respecto al sol en Piscis, el sol en Piscis nos va a hablar
en una persona que se manifiesta o tiene esas características de la espiritualidad, la empatía, también mucho que tiene que ver la creatividad. Muy bien. Eso con respecto a él. La luna tiene la asociación de nuestras emociones. En la astrología se representa en la emocionalidad, cómo somos y cómo nos vinculamos, cómo sentimos también. La simbología. La simbología de la luna nos habla bastante de la emoción y la intuición. Como está muy conectado con la emoción, es muy fácil conectarse con la intuición. La feminidad. La feminidad también nos habla con respecto a la receptividad. ¿Por qué está muy conectado con la feminidad? Porque la feminidad es una asociación o es una característica de la, o mejor dicho, la emocionalidad es una característica de la feminidad. Inconsciente y la memoria. La luna siempre con su arquetipo nos va a llevar a recorrer la parte inconsciente nuestra y también a nuestras memorias más internas. Sensibilidad y nutrición. Con respecto a la luna, nos va o nos quiere decir que esta sensibilidad y nutrición también es muy importante con la emocionalidad. Respecto a la nutrición, no solamente habla la nutrición de cómo nos alimentamos, sino cómo nos nutrimos emocionalmente y también en cómo nos nutrimos en nuestras relaciones. Muy bien, las características. En la parte positiva, la característica de una luna equilibrada nos habla de la sensibilidad, pero una sensibilidad en la que nos podemos conectar con los demás a través de las emociones. Con respecto a la intuición también, como está conectado con las emociones, la parte más interna, es muy fácil también conectar con la intuición como todo signo de agua. Muy bien, emocionalidad, son muy emocionales también, expresan sus emociones, no tienen miedo a expresarse. También al cuidado, les gusta ser cuidados, les gusta cuidar y les gusta contener también. En la parte negativa, la inestabilidad emocional. La persona no está muy trabajada en las emociones o equilibrada en sus emociones, va a tener esa inestabilidad justamente, ¿no? Y va a ser muy o sensible en exceso. Todo va a lastimar, va a dañarlo, va a tomarlo muy personal. Con respecto a la dependencia emocional, va a encargar a la otra persona que tenga que ser responsable de las emociones de esa persona. Desinterés. Cuando una persona no está conectada con sus emociones, llega a ser desinteresada, ya no es empático, ¿no? Esa persona deja de ser empático. Muy bien. El signo del cual es regente la luna es el signo Cáncer. Y la casa con la que está asociada es la casa 4. Tiene mucha relación y por eso es que está asociada con la casa 4. Es mitología. En la mitología y en la astrología, la luna está representada por Selene, la diosa Selene. El arquetipo que tiene esta diosa es la luz y la protección. También habla con respecto a la integridad y la pureza, el poder femenino positivo, ¿no? La intuición y la guía. Como comenté, la luna tiene esas características. Entonces es justamente por la que se le asocia a esta diosa que también tiene las mismas características en la astrología. Luna en signos. En este caso voy a hablar con respecto a la luna en cada signo, ¿no? Y su representación, cómo se manifiesta. Muy bien, vamos a hablar con respecto a la luna en Aries. Una luna en Aries va a ser, o una persona con luna en Aries va a ser muy intensa. También va a ser muy impulsiva en sus emociones. Con respecto a una luna en Tauro, va a buscar esa estabilidad emocional. Una luna en Géminis. Una luna en Géminis es muy versátil, muy curiosa. Luna en Cáncer. Una luna en Cáncer se va a manifestar con emocionalidad profunda y también con protección y contención. Una luna en Leo va a manifestarse con pasión, con creatividad. Una luna en Virgo
va a hacer un análisis emocional, va a ser muy crítico, muy analítico. Una luna en Libra, una luna equilibrada, una luna armoniosa emocionalmente, una luna en Escorpio. Una luna en Escorpio va a ser muy intensa y muy pasional y expansiva también. Va a ser muy expresiva. Sí. Una luna en Sagitario, una luna en Sagitario se manifiesta a través de la aventura emocional y también de la expansión emocional. Una luna en Capricornio se va a manifestar con disciplina emocional, muchas veces con responsabilidad y en la baja frecuencia con frialdad. Una luna en Acuario. Una luna en Acuario es innovación emocional y humanidad, pero también igual en su baja frecuencia es una luna fría emocionalmente. Una luna en Piscis está muy conectada, es muy espiritual, es muy empática. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse y comenten, ¿no? Comenten para poder nosotros responder sus dudas. Y bueno, gracias. Hasta luego.